Quienes han vivido oportunidades en la vida, Amén. sobre todo después de un fallo, creo que esa oportunidad vale mucho más cuando sabemos que no la merecemos, ¿verdad? Pues hoy vamos a hablar de eso. Así que les invito, por favor, que abran en el Antiguo Testamento del profeta Jonás. Vamos a leer primeramente como base el versículo 10. A ver. Del versículo, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 2. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia. Señor, estamos agradecidos por un domingo más, por la oportunidad que nos das de estar juntos para alabar y adorar tu santo y bendito nombre. Señor, ministra los corazones de quienes aquí están, como lo has hecho conmigo, Señor. Que ese amor incalculable colme nuestros corazones, y que como hemos cantado y adorado hoy, sea para tu gloria, para tu honra. Gracias, Señor, por tu palabra. Espíritu Santo del Dios Trino, ministra nuestras vidas. Que no volvamos a ser los mismos que entraron a esta casa. Que al salir haya un nuevo tiempo y que cosas nuevas ocurran en nuestras vidas, Señor, bajo tu bendición y tu dirección. En el nombre de Jesús, y todos decimos Amén. amén, amén. La Biblia está unida por 16 libros, 66 libros, perdón. Pero hay una parte profética, ¿sí? Que es donde se encuentran, pues, obviamente los profetas. Todo profeta, cuando venía a hablar al pueblo de Israel, decía: y Jehová dice, y Dios dice. Este es el único libro donde solamente se va a hablar del profeta. Y este profeta es todo lo contrario al resto de los profetas. Todos aquellos querían llevar la palabra de Dios. Este no. Para algunos este libro es una sátira. ¿Entienden lo que es una sátira? Una manera irónica de ilustrar algo. Cuando se escribe este libro, el pueblo de Israel tuvo un choque en sus cimientos, porque Dios utilizó a sus enemigos para demostrarles a ellos que Él es un Dios de gracia. Porque Israel hasta hoy cree que es el único dueño de Dios, simplemente porque fue el pueblo escogido del Señor. Y eso hay que reconocerlo. Dios decidió que fuera ese pueblo el que iba a ser luz para las naciones, pero de eso ha sido poco. Es interesante. Para muchos esto es una alegoría, una ficción por todo lo que sucede en el libro. A Jonás se lo va a tragar una ballena. Luego va a nacer un árbol que de la noche a la mañana se va a morir por un gusano. Y algo extraordinario que aparece es que hasta las vacas van a entrar en ayuno y se van a humillar. Pero lo que sucede aquí fue tan real como nosotros. Y vamos a extraer lo que Dios quiere enseñarnos hoy a través de este profeta. Amén. Amén. Empezamos. Versículo 1 dice así: y vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y
Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Job y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Hay alguien que pueda huir de la presencia de Dios? Él está en todo lugar. Y este era un profeta. ¿Qué pasaba aquí? Los ninivitas, la gente de Nínive, eran enemigos de Israel. Por lo tanto, él no quería que ellos fueran salvados. Entonces yo extraigo aquí lo primero, que aquí hay un hombre de Dios que es egoísta, que no quiere que otras personas se salven, que otras personas sean bendecidas. Y dentro de las iglesias hay muchos Jonás que quieren simplemente seguir conservando el club de bendición. Es más, cuando ve que hay una oportunidad de bendición de otras personas, dentro brota algo que identifica qué es lo que hay en su corazón. Y eso era lo que pasaba con Jonás. Su responsabilidad era proclamar lo que Dios le decía. De hecho, él se encuentra en Segunda de Reyes 14, proclamando al rey, pues un designio que por cierto no era el indicado, pero él hacía su trabajo. Y me llama la atención que en cuanto Dios le dice, levántate y ve, él dice, yo me voy. Tarsis es España. Tarsis representa el mundo. Ve a la iglesia. No, yo me voy para la playa. Te necesito aquí. Yo como que me quedo en la cama. Lo que sucede en la vida de Jonás es para mí extraordinario por cómo termina esto. Versículo 4, perdón. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Empieza el proceso sobrenatural de Dios para ubicar a Jonás. Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que nosotros entendamos que Él es el que manda. Amén. Y echaron al mar los enseres que había, versículo 5, en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Miren, cuando en una familia o en un lugar hay alguien que desobedece a Dios, lamentablemente hay daños colaterales. Hay familia que se ve afectada. Hay gente que pierde más porque no va a poder recuperar cosas. La importancia que tiene una persona que sabe quién es en Dios y cuando desobedece llega a toda la familia. Y es lo triste. Ellos simplemente se montaron, cobraron un pasaje y se llevaron a un hombre. Estaban cumpliendo su responsabilidad, pero empezaron a echar al mar cosas, a perder recursos. Sabrá Dios que tantas cosas personales habían allí de sus vidas, porque para navegar en ese tiempo no había motor, allá había viento, había que llevar de todo. Y esta gente decide echar todo allí por la tormenta que se levanta por un hombre irresponsable. De paso, la irresponsabilidad la manifiesta, como dicen en España, con morro. Se fue a dormir. Esto pues que pase lo que sea. Vemos ahí un nivel de irresponsabilidad importante que salta en nuestras vidas. Porque él tenía que cumplir lo que Dios le indicó. De hecho, cuando uno es llamado por Dios como profeta, lo que tiene que hacer es lo que diga Dios hacer. Es como que yo esté aquí parado y diga, aquí no hay culto, yo me voy, yo me quedo en la casa y voy a ver Netflix. No solamente viene conmigo, hay mucha gente aquí sentada que se va a ver afectada.
Esto es lo primero que me salta a mí. Y cada uno a su nivel. Todo hombre de familia, toda mujer de familia que es responsable ante Dios por el ministerio que tiene, la irresponsabilidad tiene factura. Pero hemos titulado el mensaje Dios de oportunidades. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Por lo tanto, Él ve que este hombre cree. Y así andamos nosotros por allí, con una Biblia en la mano, diciendo que somos una cosa y algo está pasando con nuestras vidas, pero la gente nos tiene identificados. No les quepa la menor duda. Nuestra forma de hablar, nuestra forma como reaccionamos a las cosas de la vida, mínimo es religioso. Versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Echaron suerte. ¿Cómo que sí? Bueno, vamos a ver si cae. No. Dios puso lo que tenía que pasar allí, punto. Porque hay una circunstancia que tiene que cumplirse en Dios. Entonces, le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Aquí hay que responder. No puede ser que desde que empezaste y llegó esto a la empresa, empezamos a ir mal. No puede ser que desde que dejaste de ir a la iglesia, dejaste de orar. Hay algo que está pasando que no es normal. Porque nuestra vida tiene una dirección de Dios y cuando no la cumplimos, irradia las consecuencias. Y empieza el coche, y empieza la moto, y empieza el televisor. Y pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué demonio es este? No es ningún demonio. Eres tú mismo, que hay una consecuencia de lo que estás haciendo. Porque es muy sencillo endosar el problema a otro. Así empezó Adán y Eva, fue la culebra. Y ahí se empezó todo este rollo hasta hoy. Pero no queda allí lo más fuerte de este hombre. Y él le respondió. Atención al verso 9. Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Pero ¿qué es esto? Tú estás declarando quién es tu Dios y te atreves a tener esa conducta. ¿Cuántos de nosotros presumimos de cosas? Y Dios es Dios. Yo no podía creerlo. Yo soy, Él es mi Dios. El mar donde está este barco lo hizo el Señor. ¿Por qué haces eso? ¿Cuántos de nosotros vivimos de una manera tan hippie que de repente lo que transmitimos es una irresponsabilidad y vergüenza para Dios? Porque ¿cómo crees tú que está quedando Dios aquí con esto? Yo soy hebreo. Temo a Jehová. ¿Temes a Jehová? ¿Cómo es eso? Porque lo que están haciendo es lo contrario, ¿o no? ¿Lo estamos leyendo allí? Temo a Jehová. Y luego pues dice, ¿quién es? Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. No podía creer cómo se encontraba este hombre. Pero al final vamos a ver qué pasaba en este corazón. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Miren, esta es una pregunta válida que puede hacer cualquier persona, en cualquier familia, en cualquier iglesia, en cualquier lugar. Porque tiene el derecho de preguntarle a alguien que cree en Dios: ¿por qué has hecho eso? Si tú sabes que Dios vive, tú sabes que Él disciplina al desobediente, tú sabes que la bendición no te va a alcanzar si no haces lo que Él dice. ¿Por qué has hecho esto? Estuve a punto de poner el título a esto, que se llamara así: ¿por qué has hecho esto? Miren, porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. El temor que decía tener él lo tenían más los marineros que él.
Y suele pasar así muchas veces. Nosotros presumimos de ser unas personas seguidoras de Dios y hay otra gente que tiene más temor de Dios que nosotros. Sí. 11. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar iba embraveciéndose más y más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os quietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Esto es más fuerte aún. Que sepas tú que lo que está sucediendo es por tu culpa y de una manera mezquina, porque no olviden que él ha sido llamado para ir a Nínive. Y él dice, bueno, mejor me muero, pero esto no se salva. Que no se salve porque esta gente son mis enemigos. Me voy a morir yo, me voy a sacrificar por ellos. No, así no funciona. Y aquellos hombres, versículo 13, trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho esto como has querido. Es alucinante cómo estas personas, estos marineros que ya de por sí tenían la tradición pues, de ser sanguinarios, piratas y todo lo que implica la marinería en ese tiempo, tengan más temor de Dios. ¿Cuánta gente nos rodea? Vecinos, trabajadores, que temen más a Dios que nosotros mismos que decimos que somos quien somos. 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó por su furor. ¿Saben? Cuando uno identifica a alguien que es la causa del problema, aquí hablamos de un hecho, literalmente hablando de que va al mar a morir. Pero nosotros podemos llevar esto a la oración. Señor, yo te entrego a mi esposo, yo te entrego a mi esposa, yo te entrego a mi hijo. Yo sé que el problema es este, porque mira cómo está viviendo. Ante el Señor, mire lo que está pasando. Ahí puede empezar a calmarse la tempestad que estén viviendo. Y temieron, 16, aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová, hicieron votos. Es increíble, se convirtieron los marineros al ver el poder de Dios por causa de la desobediencia de un hombre. O sea que tampoco estuvo mal lo de Jonás, porque sirvió para algo. Gloria a Dios. Pero esta gente perdió mucho. Esta gente perdió muchas cosas en el camino, aunque ganaron aquí la salvación. Dios hace de cualquier cosa una bendición. Pero Jonás tenía una factura y tenía que pagarla. Verso 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Tráeme una ballena de estas orcas que andan por ahí. Tú ven para acá. Ve al lado del barco. Cuando este caiga me lo tragas. Por ejemplo. Para ilustrarlo. Estuvo metido 3 días y 3 noches. Vamos a entrar allí. Las ballenas comen crustáceos y peces. Todo lo que hay dentro de la ballena ya es putrefacto, porque ahí están los alimentos. El movimiento de las ballenas y el sonido que hacen, no me imagino cómo estará ese hombre allá adentro. No se ve el día y no se ve la noche. Completamente sellado. Y así pueden andar muchos dentro de una ballena, por presumir de justicia, porque él creía que los ninivitas no merecían la salvación. ¿Y quién eres tú para decirle a Dios a quién va a salvar? Es que ese vecino no lo trago. Ese no es tu problema.
Mi hijo murió en la cruz por todos. Amén. Y a veces somos ese Jonás que vemos a personas allí, y sobre todo en las redes, que inmediatamente vemos que hay algo y viene la etiqueta, ¡pum! Viene este circunciso rebelde y tal, y empezamos a armarlo de aquella manera. ¿Quién eres tú? 3 días allí y 3 noches, especifica el texto, para que él tuviera claro que quien manda es Dios. Y utiliza a la naturaleza, desde el mar que lo aquieta a una ballena. Ese es Dios. Pero todo esto es un acto de amor por los ninivitas y por Jonás. Y a veces no entendemos esa parte de Dios que nos está disciplinando, que nos tiene metido en la ballena para que te ubiques y te enteres que Él es quien manda. Y que te ama. Capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Voy a leer toda la oración, sin detenerme, ¿vale? Luego vamos a ir a las pinceladas. Pero presten atención a las palabras de un hombre metido en una ballena 3 días. Y dijo, versículo 2. Invoqué en mi angustia a Jehová, y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti, en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Qué bonito. Pero qué necesidad había de llegar hasta el pez para que esto ocurriera. Dios va a hacer lo que vaya a hacer para que esa rodilla se doble. Lo que pase en la vida que nos lleve a tener que humillarnos, tenemos que darle gracias a Dios, porque luego va a venir una bendición. Él es Dios y nos ama. Amén. Pero no todas las oraciones tienen el propósito de enmendar y de corregir y de hacer las cosas mejor. Muchas oraciones se hacen para salir del problema, como si fuera Dios un Dios bombero. Resuélveme lo del coche, resuélveme lo de las finanzas, Señor, Señor, Señor. Y Él la escucha, porque Él aquí declara eso. Pero van a ver lo que pasa en el capítulo 3 y 4. Amén. Amén. Seguimos. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, un Dios de oportunidades, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. La ballena lo escupió en Nínive. O sea, sí o sí tienes que seguir con lo que yo te he dicho que vas a hacer. Amén. Amén. Se levantó Jonás, versículo 3, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino, algo como Bournemouth más o menos. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. A primera impresión vemos aquí una
una predicación y digo, wow, esto fue todo. 5 palabras para una ciudad. Pero no será no será que él quería sabotear el propio mensaje que tenía para que no terminaran ellos de convertirse. O sea, cumplir a medias lo que Dios había dicho. Porque su corazón todavía tenía la amargura y el problema de los enemigos. Y entonces, ¿y la oración dónde quedó? Dios la escuchó, porque Dios es un Dios de oportunidades. Gloria a Dios por ese Dios misericordioso que tenemos. Pero el corazón de Jonás seguía igual. Y eso es un problema. Porque muchos de nosotros podemos ver muy seguido la mano de Dios y nuestro corazón seguir de la misma manera. En la crítica, en la contienda, en la ira, en el chisme, en todo lo malo. Imagínense este hombre como profeta de Dios. Versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¡Wow! Con 5 palabras. Una ciudad de 120,000 personas. ¿Qué pasó allí? Cuando Dios nos manda a hacer algo, ya Él va adelante. Ya esos corazones estaban listos desde hace tiempo. Ahí había una oportunidad y ya van a ver por qué. Dice el 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Hasta el rey llegó esto, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna que se les dé alimento ni beban ni agua. Ahí fue el ayuno todo el mundo, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¡Wow! Esto es una conversión absoluta. Verdaderamente no necesitas tener estudios ni que te digan 20 días lo que tienes que hacer. Es simplemente saber cuál es tu condición y que Cristo murió por ti y que no tienes otra opción para ir al cielo. Es tremendo lo que sucedió en esta ciudad. Tan tremendo que nuestro Señor la nombró cuando estuvo en vida aquí. Versículo 9. ¿Quién sabe, sigue hablando, si volverá y se arrepentirá Dios? Está hablando el rey. Y se apartará del ardor de su ira y no perecemos. Claro, ellos conocían la historia de Sodoma y Gomorra. Porque ¿qué pasaba en Nínive? En Nínive era una ciudad que robaba, que se prostituía, que todo era un trance, asesinato, como cualquier ciudad del mundo, como cualquier lugar, pero ahí era el extremo. Nínive es Nimrod, que aparece en el Génesis. Nimrod era el nieto de Noé. Esa ciudad fue formada en contra de Dios porque hicieron la Torre de Babel. En la Torre de Babel, Dios allí distribuyó a toda la gente porque los cambió los idiomas. De ahí viene todo ese rollo. Ya tenían unas simientes malas, pero Dios en su misericordia quiere salvarlos. Porque ese es el Dios que tenemos, que a pesar de lo que somos, quiere salvarnos. 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Gloria a Dios. El valor de un arrepentimiento genuino. Genuino. La factura seguía pendiente con Jonás. Pero en el camino se convirtieron los marinos. En el camino se convirtieron los ninivitas. ¡Wow! Gloria a Dios. Que a pesar de lo que somos, Dios en su misericordia sigue bendiciendo. Amén. Amén. Último capítulo. Pero Jonás se apesumbró en extremo y se enojó. Otra vez el hombre. Claro, porque lo que está en el corazón brota. No hubo alegría. No hubo nada que él pudiera decir, gloria a Dios, se salvó mi hermano.
Se salvó mi familia, Señor. ¿Por qué no se quedó allá? Y empieza ahí ese mal, simplemente porque ellos eran enemigos. Miren, ese Jonás que hay en nosotros tiene que salir hoy. Nosotros no podemos ponernos en tela de juicio, no somos quienes para enjuiciar a nadie. Solo hay un Dios que enjuicia. Dios nos llamó a la misericordia y hay mucha gente que va a cometer errores alrededor de nosotros, como nosotros lo haremos con ellos. Y lo que debe brotar es el amor, la misericordia, el perdón. Amén. Amén. Versículo 2. Otra oración de Jonás. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piedoso, tardo en enojarte y grande en misericordia. Pero qué mezquindad tan tremenda. Miren, quizás humanamente hablando, él podría tener razón por la confrontación de ese pueblo que tuvo durante mucho tiempo con Israel. Como de alguna manera nosotros podemos tener razón de que algunos familiares, alguna gente nos haya hecho daño. Pero no nos corresponde el juicio. No es nuestra responsabilidad. Y que te arrepientes del mal. Versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Ya van 3 veces. Tírenme al mar, me quiero morir. Qué fuerte. Claro, porque no quiere ver la obra de Dios en misericordia en sus amigos. Pero también la amargura lo lleva a la depresión de no vivir lo bueno. Y hay mucha gente que se queda en lo malo, y te quedas en lo malo, y te quedas en lo malo, y te quedas, y no puedes ver. No eres capaz de ver las cosas preciosas que están pasando en tu familia, en tu vida, en la gente. Amén. No puede ser. ¿Qué pasaba con este hombre? Ay, Jonás. Otra vez. La depresión. Quítame la vida. Creo. ¿Qué te pasa? ¿Ustedes creen que Dios no vio cómo al pueblo que Él escogió, los ninivitas le hicieron daño? Si hubiera alguien que fuera el primero en hacer lo que tenía que hacer, era el propio Dios. Pero brota su misericordia. Tanto es así que se comprueba con el arrepentimiento de toda una ciudad. Es que es muy fuerte. Todo mundo, ¡fum!, arrodillado. Tú dices, ¿qué pasó aquí? Es que fue así de impactante. 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad e hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. No aguantaba el cabreo de ver cómo la gente se estaba salvando, estaban siendo bendecidos. Y así hay muchos. Yo no voy, yo no quiero. Es que no soporto ver lo que está pasando allí. Porque el corazón está lleno de piedra, endurecido, y no es capaz de discernir y ver la obra maravillosa de Dios que está haciendo en nosotros. ¿Qué vas a saber tú de este? Este no sabe nada. Mira cómo vive, mira lo que hace. Yo me voy de aquí. Estos no me valoran, no están viendo lo que han hecho Israel. Yo soy santo, yo soy aquí el pastor. ¿Qué? No. 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¿Quién no se alegra con las bendiciones? Se le olvidó el pueblo. Había un pelete, había un sol como el sol en Canarias, había un sol canario, ¿sí? De esos que vienen con calima, 40 grados. Eso, y más. Gracias. Soy bendecido. ¿A que sí? Sí, ¿verdad? 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó.
Había preparado una ballena. Llegó el cabrero. Había preparado el gusano. Y volvió el cabreo de Jonás. Porque el cabreo de Jonás no dependía de las circunstancias de afuera. Era lo que estaba en su corazón. Seguía amargado por lo que pasaba. Todo lo demás eran pañitos tibios. Y Dios lo sabía. Lo que quería era demostrarle cómo se encontraba él, como a muchos de nosotros. Entonces dijo, aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Y se desmayaba así, calvo como él. Y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida, otra vez a morirme. Viene cualquier problema y ya te quieres morir. Pero son problemas que vienen por tu situación, por tus decisiones. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Estoy cabreado aquí. Quiero morir. No aguanto. Mátame. Hay gente que cree que buscando la muerte soluciona un problema. Miren, no hay mayor error en la vida, sea quien sea, que llegue a esa conclusión, que buscar verdaderamente la solución del problema que ha podido llevar a ese tipo de pensamiento. Porque quitarse la vida y luego ir a un lugar donde vas a ver allí todo lo malo por la eternidad es peor. Preparó una ballena, preparó un gusano, él va a preparar lo que sea para que nosotros estemos en vereda. Y quienes somos padres sabemos que por amor hacemos lo que sea por los hijos para que les vaya bien. Pero no todos los hijos entienden. Muchos les sale el Jonás. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste? Ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre la mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Cuando nosotros menospreciamos la misericordia de Dios, estamos menospreciándole a Él, sus decisiones, su soberanía, y nos colocamos en un lugar de Dios. Dios nos llamó a ser misericordiosos, unos con otros, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo. Miren, nuestro Señor Jesús citó 2 veces este libro. Es interesante. La primera vez que lo cita es para hacer referencia a que así como Jonás tuvo 3 días, él estuvo 3 días en la tumba para resucitar al tercer día. Y utilizó la imagen de Jonás para hablarle a los judíos de ese tiempo. Pero lo más fuerte aún es que le dijo, esta generación va a ser juzgada por los de Nínive, porque lo que hay aquí es mayor que Jonás. O sea que el arrepentimiento de esa ciudad los llevó al día de hoy y en el futuro a juzgar al pueblo de Israel. Es tremendo el poder que tiene el arrepentimiento genuino de Dios, en Dios. No citó a la gente del barco, no citó otras situaciones del libro, solamente esos 2 acontecimientos. Imagínense el poder que hubo allí, que Dios los honra a que sean juicio con todos los israelitas de ese entonces. Cuando verdaderamente nosotros nos arrepentimos de lo que hacemos, lo primero que decimos es, tú tienes razón, Señor. Aquí esto no funciona como yo creo que es.
Ahí salimos del pez. Ahí viene la honra. Una ciudad que debería haber sido azotada como Sodoma y Gomorra. Y por el arrepentimiento Dios los honra que tienen un lugar privilegiado para enjuiciar al pueblo de Israel en el tiempo venidero. Es muy fuerte eso. Es muy fuerte que Cristo mencione esas dos situaciones de ese libro. Porque lo que sucedió allí con ese pueblo fue genuino. Lamentablemente, termino con esto, ese cambio duró 100 años, una generación. El profeta Nahum más adelante vuelve a confrontar a Nínive y ellos cayeron nuevamente en la idolatría porque la siguiente generación no entendió lo que había pasado y allí fueron destruidos. Qué importante es que nosotros como padres informemos a nuestros hijos de las consecuencias y que eso sí pase de generación en generación, porque fue muy triste, aunque reconocido por Cristo, luego fue destruida la ciudad. El cambio es ahora, para siempre. Esa fue la conversión de los marineros. Ellos imploraban a su Dios y decidieron adorar a Cristo, al Dios único, a nuestro Señor y Salvador, que hasta ofrecieron holocaustos. Vamos a ponernos en pie. Yo les invito a que en casa lo lean, sobre todo en otra versión, un poco más actualizada, porque van a ser muy bendecidos con lo que sucedió allí. Cada uno de nosotros tiene un Jonás. Una persona que no le gusta el bienestar de otros. Creemos tener la justicia cuando calificamos las actitudes de los demás. Eso no está bien. Pero sobre todo, ese Jonás rebelde que hace que muchas veces estemos en una ballena o nos envíen un gusano para que se coman todo lo que tenemos de bienestar que nos ha dado Dios. Hubo una oración de arrepentimiento y salió de la ballena. Hubo un arrepentimiento después de una prédica y toda una ciudad fue convertida. El poder de reconocer el error ante Dios, ustedes no se imaginan el alcance que tiene. Es algo extraordinario para Dios. Cuando vayamos allí, ¿saben por qué? Porque el orgullo mengua. Porque lo que nosotros presumimos es que lo sabemos todo y somos lo que somos y yo soy el que soy. No, aquí manda Dios. Y por su misericordia y gracia muchas cosas suceden a nuestro favor. Pero es solo por eso. Amén, vamos a orar. Señor, quiero darte las gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo del Dios Trino, por ministrar nuestros corazones. Señor, yo te pido que esta palabra caiga en buena tierra, en buenos corazones, que haga un antes y un después en cada uno de los que escuchen en los audios y videos, como quienes están aquí presentes, Señor, tus hijos. Muéstranos ese Jonás que está en nosotros, Señor, y ayúdanos a arrepentirnos, porque el único digno eres tú. Dice tu palabra que no hay ni uno solo bueno. Todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero por la obra de nuestro Señor en la cruz del Calvario y por la fe que nos das, en esa obra podemos ser salvos. Gracias una vez más por este domingo. Bendice a mi familia, Señor, a mis hermanos que están aquí. Y que esta semana sea ministrada tu palabra en sus corazones. Guárdanos en el trabajo, guárdanos en cada actividad que tengamos. Que cada día mengüe ese Jonás que acusa, que enjuicia, que se revela
y que seamos más como esos marinos y como ese pueblo arrepentido de Nínive en ese entonces, Señor. Quita de nuestras vidas esa ballena, quita de nuestras vidas ese gusano. Ayúdanos a seguir adelante conforme a tu diseño y tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, una vez más por todo lo que harás en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén y amén.